Aleluya, aleluya, qué bendición. Pues estamos contentos, como le dije, tenemos 3 celebraciones el día de hoy, ¿verdad? Estamos a la mesa del Señor, ¿verdad? Del Señor Jesús, listos para que podamos participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también estamos empezando nuestro 8º aniversario el día de hoy. Estamos contentos, 8 años, donde sé que el Señor nos ha bendecido y trae mucha bendición. Nos está llevando a una nueva dimensión el Señor. Y pues estoy muy contento porque nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, les da un saludo precioso. Así es de que quiero que reciba este saludo de nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez. Bendiciones, mis amados hermanos. Este es un saludo para todos ustedes, los integrantes, congregantes de la Iglesia Aposento Alto en Evanston. Y desde luego a sus pastores y a la cabeza, al hermano Serminio Sanchinel, a quien les bendecimos, les saludamos y les deseamos que no solamente cumplan estos 8, sino que 8 es un reinicio, ¿verdad, hermanos? Así que sea un reinicio para una nueva dimensión y sean muchos años hasta que el Señor regrese. Realmente la esperanza que yo tengo es que regrese muy pronto, pero como eso solo Él lo sabe, ¿verdad? Entonces esperamos que nos dote de su alegría, unción y gracia para poder continuar esta obra. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Mire, qué bendición tener cobertura. Yo me siento bendecido, hermano. Y así como el Señor bendijo nuestra vida, también esa bendición es para todos ustedes, para toda la familia de familias, ¿verdad? Que del aposento alto, en donde sabemos que el Señor trae una nueva dimensión. Esa es la administración, una nueva dimensión para el aposento alto. Ahora, también quiero, le dije que eran 3 celebraciones, ¿verdad? 3 celebraciones, tenemos 3 celebraciones. Y una de estas, ya le dije, la mesa del Señor, el 8º aniversario, y también es el cumpleaños número 15, ay mire yo, ¿qué hice aquí? El cumpleaños número 15 de mi hijita Débora Sofía. Así es, quiero que me ayude a orar por ella. Vení, hijita, quiero orar. Hijita, vení, amor. El tiempo pasa tan rápido. Yo realmente siempre cuando le toca a uno mismo es como que es un poquito más como un poquito más difícil, porque se le hace un nudo a uno en la garganta, ¿verdad? Pero quiero decirte, hijita, que estos tus 15 años que vas a cumplir, o que ya los cumpliste, ¿verdad? Ya cumpliste 15 años. 15 es 5, 5, 5. El 5 es número de gracia, número de favor, número de bendición de Dios. En donde yo creo que la triple gracia de Dios se va a manifestar en tu vida. Vienen muchas cosas preciosas para ti, para tu corazoncito, para tu vida. Y queremos decirte que tu mami y yo te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos la bendición que está aquí mamá Marita, que sería primera, segunda y tercera generación. Así es que venga mamá Marita, porque hay que aprovechar esa bendición generacional, ¿verdad? Hermano, yo me siento muy bendecido porque mis hijas le sirven al Señor. Para mí eso es lo mejor. Es el mejor regalo que yo puedo tener como papá. Sé que necesitamos madurar, necesitamos crecer, pero la preciosa y poderosa semilla de la palabra del Señor está en tu corazón, hija. Así es de que aprovechando esta bendición, te bendecimos nosotros que somos tus padres, pero también aprovechando aquí la abuelita, ¿verdad?
queremos bendecirte. Así, y pueblo, ustedes nuestra familia acá en el aposento alto, hermanos que nos están viendo. Quisiera que tomáramos un momento para levantar sus manos y lanzar palabras de bendición, palabras de prosperidad, de salud, de sanidad, de paz, de gozo en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos a Débora Sofía, Señor, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y yo te suplico que la guardes, que la bendigas, Señor, que bendigas su corazón, su alma, su espíritu, Señor. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ella, la defienda siempre, Señor. Yo la bendigo con las bendiciones del cielo, con las bendiciones de Abraham, Señor, como dice la Escritura, que en su derecha, Señor, tenga larga vida, en su izquierda que tenga prosperidad, riqueza y abundancia. Así lo pido, Señor, y la ponemos en tus manos y te doy gracias por estos 15 años, Señor, que tú le has dado a ella, Señor. La cubro, la bendigo, Señor, con tu sangre preciosa. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te amo, hijito. Te amo con todo mi corazón. Ay, 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 dale una ofrenda de palmas al Señor. Ya se me salieron las lágrimas. Aleluya. Ay, ay, ay. Qué bueno es el Señor. Miren, se me salieron mis lágrimas. Solo creo que dejé ahí para alguien, si fuera tan bondadoso, de traerme ahí mi toallita lagrimera. Gracias, hijo. Ay, ay, ay. Espérenme que me dé mi retoque. Realmente uno no aprende a ser hijo hasta que es papá, hasta que es padre. Hasta ahí realmente aprendemos lo hermoso que es ser hijo, y muchos a veces en nuestro tiempo tal vez no disfrutamos al máximo nuestra temporada de hijo. Pero qué bendición, de verdad que me siento muy contento, muy bendecido. Y quiero compartirle un tema aprovechando. Usted sabe que siempre me gusta a mí en el momento o las veces que nos toca que participar del cuerpo de Cristo, traerle un tema que habla acerca de la sangre de Cristo. Porque realmente sin la sangre de Cristo ninguno de nosotros estuviera aquí. Sin el poder que se desata por la sangre de Cristo, no estuviéramos aquí. Mire, estuviéramos enfermos, derrotados, destruidos, olvidados, pero el Señor se acordó de nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Así es de que usted no se preocupe si tal vez en este presente, tal vez todavía no ha alcanzado, no ha logrado todo lo que quizás anhela en su corazón. ¿Cuántos tienen anhelos? O peticiones, ¿verdad? ¿Cuántos no tenemos peticiones? Por medio de la sangre de Cristo lo vamos a alcanzar todo. Entonces quiero hablarle de un tema al que le puse por nombre: lo que la sangre de Cristo nos quitó. Bueno, pastor, no dice que la sangre de Cristo nos trajo un montón de cosas, pues. Pero espérese, quiero que lo veamos desde este ángulo, porque fíjese que quiero ver aquí, solo déjeme chequear algo. Aquí está, este es. Quiero ver. Mire que siempre que nosotros entendemos el poder de la sangre de Cristo. Mire, hay muchos que no entienden este poder, la administración que hay de participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Es una administración poderosísima, que lo que trae es libertad, sanidad, pero también nos quitó, mire, unas cosas nos las arrancó, nos dejó la cicatriz, ¿verdad? Y quizás algunos todavía tienen como que un poco fresca esa cicatriz, pero conforme nosotros vamos siendo ministrados por Dios, por su Santo Espíritu, por la palabra, por la administración misma del cuerpo y la sangre de Cristo, esa cicatriz fea, ¿verdad?, que tal vez quedó, va siendo sanada hasta que desaparezca por completo. El enemigo ha querido dañarnos toda la vida.
pero la sangre de Cristo vino en rescate suyo y en rescate mío. Entonces, mire, quiero empezar con Mateo capítulo 15 y versos del 7 al 8. Dice, mire la palabra fuerte, ¿verdad? Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Sin Cristo Jesús, sin su sangre preciosa, hermano. Así nos conocían antes, hipócritas. Hipócritas que estamos en la casa agarrándonos como perros y gatos y en la iglesia adorando al Señor. Pero si no fuera por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que hace un impacto en la vida, ninguno de nosotros pudiera estar aquí hoy. Nadie. Pero en la gracia, en esa bendita gracia que nos ha entregado el Señor Jesús en su sangre, por medio de su sangre, es que esto, mire, este pasaje está fuerte, ¿verdad? ¿Usted siente fuerte este pasaje? Yo sí siento fuerte este pasaje. Pero entonces quiero que vea qué fue lo que nos quitó la sangre de Cristo, porque eso es lo que queremos ver. Nos quitó la lejanía. Y mire, Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, es decir, por la sangre, ¿verdad? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. El profeta Isaías decía entonces: hipócritas, ustedes me honran solo de diente a labio, pero su corazón está lejos, muy lejos de mí. Pero por medio del sacrificio de Jesucristo, esa lejanía se quitó y ahora estamos cerca. De tal manera que ahora lo que usted y yo le decimos a Él, se lo podemos decir con todo nuestro corazón a Él. Y entonces, hermano, ya no hay por qué sentirse lejos. Dice la Biblia que fíjese que en Efesios 2:19 dice: ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos de la familia de Dios. Por eso es que somos una familia de familias. Antes éramos extranjeros, pero ahora somos del pueblo de Dios. Entonces lo que el Señor nos quitó, cada vez que usted entiende el poder de la sangre, nos quitó la lejanía. Es decir, nos quitó aquello que no dejaba que nos acercáramos a Dios. Usted sabe que en el pasado, sin Cristo, había algo que impedía que nos acercáramos al Señor, y obviamente era el pecado. Pastor, pero si ahorita todavía pecamos. Sí, pero buscamos el arrepentimiento, buscamos la reconciliación, buscamos la recuperación. En este año el Señor nos va a ayudar a recuperar todas las cosas que se perdieron. O quizás todas las cosas que tú ya tenías, ibas encaminado y se detuvieron por causa de esta pandemia fea, ¿verdad? Que anhelamos que se desaparezca, aunque las noticias que han estado soltando alarman, ¿verdad? A muchos. Para que en esta nación se diga: miren, hay en unos lugares, por ejemplo aquí salió la noticia que por lo menos aquí en Chicago están diciendo que ya casi que es obligatorio otra vez la máscara. En Los Ángeles dijeron: todos Los Ángeles ya es obligatorio. Y muchas personas, bueno, no estoy haciendo propaganda, ¿verdad? Pero hay muchos que todavía no se han querido vacunar. Tal vez no pueden, no saben, no entienden, ¿verdad? Vaya, y ahora salió una noticia, hermano, y esa está, búsquela. Dice la noticia que los que ya se vacunaron, ¿cuántos ya se vacunaron aquí? Quiero ver. Aleluya, mire, casi que el 90, antes decía el 90, ahora digo el 95% están casi vacunados. Aleluya. Dice que los que ya se vacunaron pudieran infectar a los que no se han vacunado. Por eso es bien importante, dicen ellos, la CDC, vacunarse. Pero, por eso es que le digo, mire, las noticias de esa índole alarman, ¿verdad? Cualquiera, uy, ¿y ahora qué hago? Chanfle, ¿y ahora qué hago? Recórcholis, ¿verdad? No, tenemos que confiar en Dios. El poder de la sangre de Cristo nos libra de toda enfermedad.
nos guarda de toda maldad. Y esto que está pasando en el mundo es una pura maldad. Pero también tenemos que actuar con precaución y cautela, nosotros los hijos de Dios, actuando en sabiduría. Ok, pero usted me sacó. ¿Por qué? Porque él le decía esto, porque muchos estaban lejos, pero por la sangre de Cristo ahora estamos cerca. Mire, qué feo es estar lejos, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez vio algún partido de fútbol en el estadio. Como se ve en el estadio, no es la misma sensación que cuando uno lo mira en la televisión, ¿verdad? Más si los comentaristas o narradores del partido no le van a su equipo, ¿verdad? Cuando no le van a su equipo, hermano, dan ganas de apagar o cambiar la televisión o de cambiar el canal. Pero cuando usted está en el estadio y ve el partido así en vivo, es totalmente diferente. Pero si usted le tocó la primer fila, la de la entrada, usted mira así de este tamaño, lejos. En cambio en su tele usted lo puede ver, me perdí esta jugada, y lo regresa, ¿verdad? Entonces tiene sus virtudes estar cerca. Y Dios quiere que estemos cerca de Él. Dios no quiere que estemos lejos de Él. Mire, hay algunos que tienen la idea de que Dios es aquel hombre de barba blanca con un rayo en la mano dispuesto para destruir. Pero eso no es ahorita, sí va a haber un momento de destrucción de todos los enemigos de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Aquellos que no reconocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esos son los enemigos de Dios. No, pero Dios no es así. Hermano, veamos la personalidad de Jesús. Cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta cómo era el Señor Jesús. Él era alegre, juguetón, jugaba con los discípulos. Les jugaba hasta bromas, hermano. Ay, pastor, ¿cómo así? Pues sí, no, hasta apodos les ponía, sobrenombres. Usted sabe que el mismo Señor le puso sobrenombres a algunos. Ay. Otro día vamos a hablar de eso, pero vea la cercanía. El Señor Jesús, los discípulos en algún momento impedían que se acercaran los niños. No se lo impidáis. Déjenlos que vengan conmigo. Y les ponía las manos. Hermano, eso ha sido hermosísimo, ¿verdad? Pues eso mismo pasa ahora cuando nos acercamos a Dios. Por eso es que dice la Escritura: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Dice, aleluya. O sea que antes de Cristo no nos podíamos acercar así. El pecado nos impedía acercarnos a Dios. Pero ahora la sangre de Cristo nos perdona, nos limpia nuestros pecados. Mire, hoy las profecías fueron contundentes, hermano. Hoy tenemos que aprender a escuchar las profecías, pero no solamente oírlas, sino a tomar lo que es para nosotros y actuar. Porque ciertamente el Señor dijo que necesitábamos cambiar de carnales a espirituales. Y eso es algo voluntario, eso es algo que solamente que alguien lo reconozca. Solo chequeemos el audio ahí porque me está haciendo feedback. Eso es algo que, hermano, tenemos nosotros que tener el cuidado de ponerle atención, porque de lo contrario vamos a estar lejos. Bueno, en la profecía decía, vas a ser dejado. Ay, yo no quiero ser dejado. Pero como siempre el Señor nos habla a tiempo, ¿verdad? Y nos permite que nos arrepintamos. Hoy nos estamos acercando a la mesa para que si hubiéramos pecado, dice la Escritura, abogado tenemos a Jesucristo el justo, aleluya. Ok, entonces una de las cosas que la sangre de Cristo nos quitó fue la lejanía. Ahora estamos cerca. Dígale a su hermano que tiene ahí a la par, dígale, ¿estás cerca de Dios o lejos? ¿Dónde estás? Vaya, mire, quiero que leamos este otro verso. Isaías 64:6. Mire, présteme atención a estos versos. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Ay. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran.
qué fuerte este verso. Este verso es como para que nos examinemos delante de Dios cómo estamos. Porque puede ser que todavía tengamos actitudes de estas, de inmundicia. Cuando usted busca en el diccionario la palabra inmundicia significa suciedad, estar sucio, ensuciarse. ¿Con cuánta facilidad uno sale a la calle y se ensucia? Si las suelas de nuestros zapatos pudieran expresarse, ¿verdad? No camines por ahí, me voy a ensuciar. Me estoy ensuciando cada vez que pasas por ese charco de lodo. Entonces, hermano, en nuestro corazón, en nuestra vida, había algo que nos impedía estar bien delante de Dios. La inmundicia, la suciedad. Pastor, pero mire, yo no estaba tan en el mundo de una vez, pero sin conocimiento y sin Dios, eso basta y sobra para estar sucio delante de Él. Si dice aquí, mire, como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. No está diciendo de los pecados, está diciendo de las obras justas. Quiere decir que se refiere a alguien que entre comillas era considerado justo y sus obras son obras de inmundicia delante de Dios. Entonces, aquí yo me imagino que usted ya sabe qué fue lo que nos quitó el Señor, ¿verdad? La inmundicia. Mire, Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Aleluya. Mire, entonces quiere decir que antes no podíamos hacerlo, pero desde que la sangre de Cristo nos limpió, hermano, y nosotros recibimos al Señor Jesús, esa sangre, hermano, nos purificó, nos está purificando cada momento. Por eso es que cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos y debemos de hacerlo examinándolo bien, pero no solo aquí, sino aquí en el corazón, discerniendo lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer en un momento, que es participar del cuerpo y la sangre de Cristo, para que no lo hagamos indebidamente, para que no lo hagamos, ay, Padre, a que no nos acerquemos con inmundicia a participar de la mesa del Señor. Es mejor que ahora, mire, en este tiempo, en estos 30 minutos que tengo, es mejor que estemos diciendo: Señor, perdóname por todo lo que dije, por todo lo que hice. Pero eso es una decisión personal, porque el Señor, cuando nos presentemos a Él, nos va a preguntar: ¿tuviste la oportunidad y por qué no te arrepentiste? Bueno, te arrepentiste, ¿y por qué no cambiaste? Yo le dije un poquito la diferencia que hay entre tener un talento, porque muchos tienen talentos hermosísimos. Ahora muchos cantan, pintan, escriben, hacen esculturas, son talentos, ¿verdad? Y usted sabe que el mundo está lleno de talentos, pero ese es el mundo. En Cristo, el talento, si lo pones a funcionar para el Señor, se convierte o se puede convertir en un don. Entonces el talento ya no va a ser solo para ti, sino que el don, dice la misma escritura, que es para el bien común, para los demás. Entonces te conviertes en bendición al presentarle tu talento al Señor y que Él lo convierta en un don. Que sean sus manos las tuyas, que sean sus pies los tuyos, para que Él te use. Pero muchos, cuando tienen un don, se quedan ahí, ya se dieron cuenta qué dones los que tengo, cuidadito. Aquellos que tienen un don muchas veces cometen el error de conformarse y nunca dan fruto. Entonces tienen un don, pero no dan fruto, y el don sin fruto tampoco sirve. Porque ya es peligroso estar sin fruto, ¿verdad? Usted lo sabe. Dice que está, el viernes creo que compartíamos de esto, va a ser el que no da fruto, es cortado y luego quemado.
Entonces no basta solo con decir tengo un talento, tengo un don. No, procuremos dar fruto. Cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos va a dar testimonio. Pero entonces fíjese, el Señor nos quitó toda la inmundicia. Y ahora que nos acercamos al Señor nos va a purificar más todavía. Pero eso sí, debemos de preservar la pureza de nuestra vida. La pureza de nuestros labios, de nuestras palabras. La pureza de nuestros ojos. La pureza de nuestras acciones, de nuestro caminar. Debemos de preservarlo. Porque el Señor nos puede limpiar, nos mete al dry cleaning espiritual y salimos, mira, así, hasta felpados, así, flotando, así de una vez bien limpio, solo para irnos a ensuciar. Yo no quiero eso para mí ni para ustedes. Pero el Señor nos quitó por medio de su sangre toda inmundicia. Amén. ¿Cuánto le dan una fuerte ofrenda de palmas al Señor? Vaya, mire. Dice la carta a los Efesios, capítulo 2 y verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, hijos de ira. Qué tremendo es esto. Usted sabe que hasta hay películas, en inglés se dice anger management, ¿verdad? Tienes que aprender a manejar la ira. Si nos pasaron por un detector de hígados, ¿cómo estaría nuestro hígado? ¿Cómo estará nuestro hígado con respecto a la ira? Porque el hígado también se arruina con licor y vicios y otras cosas. Pero con respecto a la ira, ¿cómo estará el higadómetro? ¿Cuánto marcará el higadómetro? O se reventará con algunos. Aquí, sano, este tiene el hígado sano. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y la ira nos lleva a la violencia, y la violencia engendra la muerte. Y a veces no entendemos. Empieza con algo pequeño y puede terminar con algo totalmente desastroso. ¿Cómo cree usted que empezaron los problemas, incluso de personas que han matado a sus propios familiares? Con una cosa muy pequeñita, con una cosa muy sencilla. Así se empieza, cuando no se entrega la ira. Mire, por eso es que siempre pongo el ejemplo de Felipe, ¿verdad? Felipe el evangelista, dice la Biblia. Felipe significa domador de caballos. Y el caballo es figura del carácter, del tempero. Pero usted sabe que el carácter tiene en sí el carácter y va acompañado del temperamento. Entonces hay quienes tienen un carácter, pero su temperamento es pasivo, es tranquilo. No, ese es tranquilo. Pero hay otros, hermanos, que tienen su carácter y el temperamento es, pero violento de una vez, ¿verdad? Son aquellos hermanos globo, ¿verdad? Que tienen de amigos a los hermanos cactus, ¿verdad? Que en la primera, ¿y qué? Y ¡pum! A la primera lo revientan, ¿verdad? Debemos de aprender por el Espíritu a entregar el área de la ira, el enojo, la contienda. Porque mire, todo lo que le voy a decir va al lado de la ira. Enojo, contienda, maledicencia, pleitos, engaños, mentiras, golpes, violencia, muerte. Por la ira. ¿Y qué es mejor? Pastor, es que vieras que lo que me dijo, yo no me iba a dejar. Mire, a mí me llamaban el Shaolin del Oriente. Mire, ¿cómo me voy a dejar yo? ¿Cómo me voy a dejar yo si soy del apellido aquel, de alta alcurnia? ¿Cómo voy a dejar que me ofendan? ¿Sabe qué era lo que decía, o qué es lo que dice la Biblia en referencia al Señor? Que le decían el Shiloh, un apodo al Señor Jesús. Así, y hasta la profecía, y va a venir el Shiloh.
El Shiloh, ¿qué significa eso? El tranquilo. Dice, responde, y le pegaban al Señor Jesús y el Señor Jesús callado. Dice, es más, Él le entregaba su mejilla para que le arrancaran la barba y se quedaba callado. Es tan sencillo a veces quedarse callado, pero nosotros decidimos si le damos paso a la ira o pasamos por alto el enojo y dejamos que sea el Señor el que actúe. Porque muchas veces cuando una persona actúa con ira, no está cumpliendo el cometido, ya sea de defenderse o de enseñar o de reparar o lo que sea, porque lo hizo con la ira, lo hizo él mismo. Pero si hubiéramos dejado que el Señor lo hiciera, sí se iba a alcanzar el cometido, sí se hubiera podido reparar, sí se hubiera podido recuperar. Pero al final es una decisión personal. Ok, dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Ay, reprendemos toda ira, amén. Entonces, ¿qué fue lo que nos quitó el Señor? La ira, ¿verdad? Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pastor, pero ahí se refiere a la ira de Dios. Sí, pero yo quiero ponerle el ejemplo. Si imagínense, vamos a ser salvos de la ira de Dios. Hay cosas que desatan la ira de Dios. Y mire, le voy a decir una, hay muchas, usted las puede buscar en la Biblia. Lo que desata la ira de Dios es la idolatría. La idolatría desata la ira de Dios. La injusticia desata la ira de Dios. Venía cruzando el pueblo de Israel, ¿verdad? Y hasta atrás venían los ancianos, los enfermos, los débiles y los pequeñitos. Y Amalek le cae en el valle y mata a todos los que vienen atrás. Amalek. Y el Señor se levanta en su ira, dice, quiero que desaparezcan Amalek, que no haya más memoria de ellos, porque atacaron la retaguardia de Israel. No era porque estuvieran distraídos, era porque ahí iban los ancianos, los enfermos, los débiles, los niños, los pequeños, y a ellos fueron y los mataron. Entonces el Señor se levantó con su ira, hermano, y mandó aniquilar a Amalek, a los amalecitas, ¿verdad? Ok, entonces, justificados por su sangre, nos libra de la ira. Vaya, déjenme que se lo pongan estos dos ángulos, de la ira de Dios, pero también de la ira que nosotros podamos manifestar. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Entonces es necesario, hermano, que veamos cómo estamos, porque a veces pensamos que somos aquellos, pero de un carácter, pero dulcísimo, y somos bien bravos, hermano. Nos dicen Rod, pero no porque nos están diciendo en inglés, sino que Rottweiler, ¿verdad? Ya casi mordemos. Pero hoy que nos vamos a acercar a la mesa del Señor, el Señor nos puede sacar toda ira, hermano, todo enojo. Mire, hay algunos que se acuestan enojados, se levantan enojados, se van enojados, entran enojados. Y a veces no es por lo que esté a su alrededor, porque tal vez en su casa sí lo tratan bien, en su trabajo le va re bien, en la escuela le va re bien. Es porque hay algo en su interior, en su alma. Entonces hay que aprender a desechar la ira. Primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, Señor, ¿será que soy enojado o no? ¿O será que solo soy un poco bravito? Ay, ay, ay. Bueno, yo me entendí mi chiste, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pero la sangre de Cristo nos justifica, nos limpia para desechar toda ira. O sea que hoy, fuera toda ira en el nombre de Jesús. Mire, acompáñame porque el tiempo siempre es implacable. Efesios 2:12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, tenían todas las cosas negativas, ¿verdad? Todo lo negativo lo teníamos antes. Sin Dios, sin esperanza, separados, extraños, no teníamos pactos, no teníamos promesas de Dios.
Ay, hermano, qué feo estar así. Y hay muchos que todavía están así. Como dice el canto, que todavía andan muchos sin ser parte del rebaño, ¿verdad? Que aún quedan ovejas sin pastor. Hermano, qué cosa más difícil es vivir la vida sin Dios. Qué cosa más horrenda es estar separado del Señor. Mire, el que ha conocido a Jesús y de repente detiene su marcha y se aleja. Qué terrible, qué horrible. Aquel que antes se había comprometido con el Señor y ahora tiene una vida pasiva. Y deja que todo, pues sí, si voy, qué bueno, si me quedo, si me arrebatan, y si no, pues no dejo que me marquen, de todas formas soy salvo. No, ¿cómo? Ese es el pensamiento de muchos. Recuerden, dice, en otro tiempo éramos así. Pero entonces, ¿qué fue lo que nos quitó? La sangre de Cristo. Y se lo voy a poner. La intranquilidad. ¿Qué paz iba a poder haber estando así, hermano? Mire, este verso le va a gustar. Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ay, ay, ay. Mire, lo mejor que nos pudo pasar a nosotros es que Cristo nos trajera su paz. Es lo mejor. Aunque solo 2 amenes así, suaves, leves. Pero yo le doy gracias al Señor porque Él me dio paz. De repente necesitamos que nos dé paz también, ¿verdad? Pero qué paz más preciosa la que tenemos los hijos de Dios. Que aunque esté el problema, aunque esté la tribulación, la trifulca, lo difícil, cuando decimos Señor, y Él te dice, aquí estoy, hijo. Ay, Señor, gracias. Gracias. Aleluya. ¿No le ha tocado a usted tal vez momentos difíciles? Quizás momentos en soledad, momentos de angustia, de temor, o quizás momentos familiares o personales, que tal vez quiere ver para todos lados y no encuentra la salida, y solamente el Señor le dice, aquí estoy contigo, no te preocupes, aquí estoy, y el Señor empieza a ministrarle paz. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no podía sentir. Oh, hermano, la paz de Dios es indescriptible, es incomprensible, pero la paz de Dios es real. La paz de Dios es real, hermano. Entonces, en cualquier momento corramos siempre a la presencia de Dios y refugiémonos porque dice la Biblia que Él es nuestro príncipe de paz. Dice que cuando se le presentó a Abraham Melquisedec, le dijo Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad? Melquisedec es una palabra compuesta. Melec, que es rey, y Sadec, que es justicia. Y como dice que era rey de Salem, Salem significa paz. Entonces era rey de justicia y rey de paz. ¿Sabe por qué muchas veces no alcanzamos la paz interior? Y présteme atención a esto porque le estoy dando un tip bíblico. Muchas veces no alcanzamos la paz interior, siempre estamos atormentados, afligidos, porque no tenemos acciones justas. Recuérdese, Melquisedec, rey de justicia y paz. A veces queremos nosotros disfrutar esa paz, pero nuestras acciones no son justas. Y para poder disfrutar la paz de Dios, hermanos, sí necesitamos caminar en justicia. Por ejemplo, cuando a usted le toca que servirle a los demás, 1 para ti, 5 para mí, ¿verdad? Un sándwich para ti, 5 para mí. En cosas tan pequeñitas se puede ver la justicia si aplicamos o no. Y eso va a finalizar, va a marcar el que tengamos, sintamos, vivamos, percibamos o no
la paz de Dios. Tal vez alguien me dirá, pero no dice la Escritura que Él nos dio su indescriptible paz, que aunque vengan tormentas, sí, pero la paz se tiene que disfrutar. Amén. Mire cómo es de impresionante la paz de Dios, que la paz de Dios no se compara con la paz del mundo. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo, mi paz os dejo y mi paz les doy, no como el mundo. Quiere decir que el mundo trae una paz, que tal vez es paz, pero no es total, o es solamente pasajera. Pero el poder de la paz de Dios es una paz interior que sobrepasa todo entendimiento, dice. Que no necesariamente no tiene que estar en guerra, en conflicto. Está en pura batalla, en puro conflicto, en pura guerra, pero siente paz en su corazón. Porque para muchos está reflejada la paz y no hay guerra. Y la paz de Dios no es así. Recuérdese que dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, no está diciendo que no van a pasar aflicciones. Si yo le preguntara, ¿habrá entre nosotros de repente algún afligido hoy? Alguien que tal vez tenga alguna aflicción en su corazón o algún pensamiento que tal vez no lo deje intranquilo. Déjeme decirle, la solución es la paz de Jesús, la paz de Dios. Pero, pregúntese, ¿estoy actuando con justicia? ¿He actuado en justicia? Porque eso es lo que desata, que le da el start para que empecemos a disfrutar la paz de Dios personalmente. Ok, vamos un poquito más adelante. Quiero ver, ¿ese reloj está parado o...? Porque siempre, hace 40 minutos decía que tenía 35 y todavía dice 35. Eso quiere decir que ya casi ya no tengo. Pero bueno, mire cómo dice Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Miren, cómo vamos concatenando los versos, ¿verdad? Entonces, hay muchos que antes estábamos esclavos. Éramos esclavos del temor, quizás, ¿verdad? Y ahora podemos decir, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hermano, antes éramos esclavos de las enfermedades, éramos esclavos del pecado, de la mentira, éramos esclavos del enemigo. El adversario nos tenía esclavizados en malos pensamientos, en malas palabras, en malos sentimientos, en malas acciones. Bueno, yo espero que ya no. Pero si de repente hay alguien que está esclavizado en algo, hoy se rompen sus cadenas. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo, por medio de la participación del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Porque no podemos... Mire, tal vez voy a poner un ejemplo muy fuerte, pero entiéndame. Si usted le regalan un cochito, un pig, un marranito, un chanchito, no sé de qué más formas les dirán, pues, ¿verdad? Un puerquito. ¿Alguien más dijo otro? Un chancho. Ya lo dije con cariño, un chanchito, ¿verdad? Sí. Mire qué amplio es el español, ¿verdad? En inglés, pig. Nada más así, ya estuvo. Pero bueno, ya no me saque del ejemplo que le quiero poner, por favor. Usted lo baña con su jabón así, ultra suavizante, ¿verdad? Lo seca con su secadora, le peina así sus patitas, le lustra sus pezuñitas, le echa talco, perfume y lo baja. Él solito se va a ir, no, pero no dura, solito se va a ensuciar. Por eso es de que no se puede
sacar de la esclavitud a alguien con humanismo. Sí, ayudémoslo, que mire que esto. Y claro, hay que brindar la ayuda. Pero si no tienen a Cristo, es como ese chanchito que aunque esté limpiecito se va a ir a ensuciar. Por eso es de que es mejor que la sanidad venga por dentro. ¿Cómo así, pastor? Del alma, ¿verdad? Que nuestra alma esté al 100 con el Señor. ¿Cómo? Salvos. Y el Señor nos salvó, nos limpió, nos rescató. Y entonces, mire, ahí ya de nosotros, si nos ensuciamos, ahí sí ya nos van a peinar, ¿verdad? Ah, vaya, te ensuciaste, vení pues al principio de la oreja, después del pelo y después de donde caiga, ¿verdad? Porque lo que quiere el Señor es limpiarnos. El Señor corrige a sus hijos. El Señor corrige nuestro caminar. Pero muchos no se corrigen porque están atados, están esclavizados, no pueden. Pero por eso es de que entonces la sangre de Cristo nos quitó, nos sacó de toda esclavitud. Mire cómo dice, tengo 2 versos y ya casi con esto estoy para terminar. Si pueden avisarle ahí a Britney, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, el Señor Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, es decir, el que tenía esclavizados a todos. El Señor Jesús entrega toda su sangre y muere. Y mire, en esa aparente derrota, ¿verdad? Porque para muchos la muerte de Jesús fue una derrota en la cruz. Hey, hermano, fue la más grande victoria jamás. No va a haber otra victoria como la del Señor Jesús. Y con esa muerte del Señor, con la muerte del Señor Jesús, derrotó el imperio completo de la muerte. Y dice, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Qué interesante, porque a veces entonces nosotros pensamos que la muerte es la que tenía el imperio de la muerte, pero es el diablo. Que el Señor los reprenda en esta hora. O sea que ellos trabajan en unidad, trabajan juntos. Miren qué tremendo, trabajan en unidad. Y a veces entre cristianos cuesta trabajar en unidad, pero bueno, ese es un pequeño paréntesis. Entonces fíjese, nos sacaron de la esclavitud porque Él participó de sangre y la derramó por nosotros. Fíjese cómo dice este otro verso, Gálatas capítulo 5 y verso 1, dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Dígale a su hermano, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Fíjese que esta expresión pareciera como inapropiada, ¿verdad? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Pero ¿qué pasa? Que muchos utilizan la libertad que Dios les dio por medio de Jesús para volverse a ensuciar en el pecado, para fallarle a Dios. O sea, es decir, entre comillas, pecan con permiso. Porque dicen, no, como yo ya soy hijo de Dios, yo no me puedo ensuciar. ¿Cómo que no? Claro que sí. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces quiere decir que antes no podíamos hacer esto porque había un imperio que nos lo impedía. El imperio tenía agarrados a todos y no se podían soltar. Cristo derrota el imperio y ahora dice aquí, no os dejéis someter. Quiere decir que ese imperio va a querer llegar una vez más sobre ti, pero por la sangre de Cristo tú puedes decir, te reprendo en el nombre de Jesús. No me dejo someter por ese imperio una vez más. No me dejo esclavizar una vez más. Reprendo todo pensamiento, toda palabra, todo sentimiento. Lo desecho de mi vida y no nos dejamos someter por el enemigo. De hecho, dice la Escritura, resistid al diablo, dice, y de vosotros huirá. Pero ese resistir, ¿cómo será resistir? Así, permiso. No, resistir es pelear. Resistir es aunque venga lo que venga. ¿Sabe que
la palabra paciencia, upomone, es ese tipo de paciencia que debemos de tener, de resistir, pero resistir a pesar del problema, a pesar de la lucha, a pesar de que el enemigo te está queriendo botar, a pesar de que el enemigo te está lastimando. Tú dices, solamente clama, Señor, aquí estoy. Mire, ya con esto voy a terminar. Cuando los discípulos estaban atemorizados, porque usted sabe que el Señor Jesús se fue, ellos fueron y se refugiaron en el aposento alto. De hecho el Señor les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que yo los envista con poder de lo alto. Entonces ellos fueron y se subieron al aposento alto, y ahí descendió el Espíritu de Dios. Entonces esta tarde lo que usted y yo tenemos que hacer es subir al aposento alto. Tal vez te sientes con problemas, tal vez te sientes angustiado, tal vez necesitas sentir a Dios, tal vez necesitas una respuesta, tal vez necesitas la consolación de Dios. Sube al aposento alto esta tarde. Pero es una decisión de cada quien. Yo te invito en el nombre de Jesús para que medites en tu corazón. Y si tú crees que necesitas de Dios, ponte de pie. Oh Padre, y empieza a orar al Señor. Empieza a decirle, Señor, aquí está mi vida. Hoy, Señor, reconozco mis faltas, reconozco mis pecados, pero también hoy voy a subir al aposento alto, Señor, en donde me voy a refugiar, donde va a descender tu Espíritu, donde voy a ser ministrado, donde voy a ser bendecido, donde voy a recibir de la bendición de Dios. Levanta sus manos al cielo un momentito ahí al Señor. Hoy Sabra y Salama, mira tu pueblo. Aleluya. Oh sí, Señor. Eso es. Si usted cree que necesita de ese perdón precioso, oh sí, Él me libró, Él me perdonó. Al aposento alto, sube al aposento alto. Oh sí, Señor. Sí, Señor Padre, bendecimos el pan y el vino que representa tu cuerpo, tu sangre, en el nombre de Jesús. Pueden partirlo. Aleluya. Al aposento alto. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, Él está aquí. Medita un momento en tu corazón. Medita un momento en tu corazón.
alto. Ahí está su espíritu. De la copa de Cristo. Aleluya. De la copa de Cristo. Al aposento alto. Aleluya. Estamos en el aposento alto de Dios. Hay un minutito más, iglesia. Si en tu caminar necesitas acercarte, subir al aposento alto, este es el momento. Gracias por tu gracia, por tu sangre. La Escritura dice que el Señor Jesús se reunió con sus discípulos en un lugar llamado el aposento alto. Y tomando pan lo bendijo, lo partió y se los repartió a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Todas las veces que lo coman, háganlo en memoria de mí. Gracias, Señor. Puedes participar del cuerpo de Cristo. Después tomó la copa y les dijo: esta es una nueva alianza en mi sangre, sangre que es derramada para el perdón de los pecados, sangre que ya fue derramada hace 2000 años y que se mantiene fresca en la jofaina, en el lugar santísimo de Dios. Oh, gracias, Señor. Digo que todas las veces que la bebamos, la hagamos en memoria de Él. Y hoy estamos haciéndolo en memoria tuya, Señor. Límpianos, lávanos, restáuranos. Gracias por esta oportunidad nueva de limpieza. Ven, Señor Jesús. Maranata. Puedes participar de la sangre de Cristo. Con sus manos en alto un momentito.
palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Padre, te pido que esta palabra, esta administración quede sembrada en el corazón de tu pueblo, Señor, y que ahí cada uno